Hola a todos. En este video les voy a contar por qué estoy extrañando Argentina. Hace mucho que no estuvimos en Argentina, nuestra última vez fue como hace 6-7 meses y ahora entendí que sí extraño Argentina. Y en este video les vamos a contar, o yo les voy a contar más que nada 10 cosas por qué extraño Argentina. Y último va a ser el más tipo ahora. Lo que más extrañas. Lo que más extraño. Sí, a ver, ¿cuándo volvemos a Argentina? ¿Cuándo nos vamos a Argentina? ¿Cuándo? Nosotros ya sabemos. ¡Epa! Fea, adivina. Bueno, cosa número 1 es buen clima, sol, esa temperatura en Argentina. A mí me cayó re bien. Yo nunca estuve en un país donde hay tanto sol. Hay como, no sé, 360 días de sol. Hay muchos días de sol. Y además nosotros fuimos en verano. Fuimos del 15 de diciembre al 15 de enero. Así que hacía solcito, calorcito, estaba lindo. Por eso cuando fuimos a Argentina, todos los días estábamos levantando y mirando al cielo y no hay ninguna nube. Sol increíble. Sí, igual me imagino que no extrañas tanto el calor. El calor me imagino que eso no es uno de tus puntos de cosas que extrañas. Eso sí, por eso dije buen clima y sol. Calor no tanto porque me costó un poquitito de acostumbrarme, pero igual es lindo cuando hace calorcito, cuando te puedes meter a pileta o ir a la ducha frío, no sé, es hermoso. Cosa número 2, reuniones familiares y entre los amigos en Argentina. Eso me encantó un montón porque estuvo re lindo cuando te vas con los amigos, te juntas con ellos, hablas un montón. Esto es algo cultural, no sé si es en todos lados, en todos países en América Latina, pero me encantó muchísimo. Sí, yo creo que en la mayoría, pero en Argentina lo que son amigos y familia, la verdad que está arriba en el ranking de cosas importantes de nuestro país. Sí. Y bueno, y otra vez, como fuimos en la época de las fiestas y de las despedidas, todo el tiempo estaba pasando algo, así que todo el tiempo estábamos con un grupo de amigos, con la familia. Ya saben, si no vieron esos videos, se los dejamos por acá arriba, así pueden ver toda la playlist, todos los videos que hicimos en Argentina, que están buenísimos. Claro, y para mí como ucraniana, estas fiestas, estas reuniones en Argentina me impactaron bastante. Estaba todo el tiempo en shock, muy sorprendida cómo se puede festejar tanto. O sea, todos los días organizan algo, todos los días se juntan con los chicos, con la familia, con los vecinos en la calle, no importa. Toman matecito, fernet, truco, hablan, tiran chistes, me encanta. ¿Te acuerdas para tu cumpleaños la fiesta que hicimos, la juntada? Sí, y como también bastante improvisado, no sé, como 30 personas vinieron, pusimos 4 o 5 mesas re largas. Nunca en mi vida tenía un cumpleaños tan grande. Bueno, punto número 3 es uno de mis favoritos, es la comida. A mí me encanta muchísimo comer y en Argentina, por suerte, tienen la comida bastante rica. Y sí, esas milanesas que mi suegra nos preparaba, ¿recuerdas? Que no había recordado, claro. Sí, alfajores, yo desayunaba todos los días con alfajores, con mate, estuvo súper rico. Sí, el alfajor de maicena le gustó mucho. ¿Te acordás del de maicena? Sí, estuvo muy bueno. Y lo más que me gustó es tu asado. El asado. Tu asado, asadito, picadita también. Que sí, siempre la tenía que controlar porque se llenaba con la picadita. La picadita siempre era tan rica que ya se llenaba con la picada. Le digo, no, espera, que después viene la carne y el último pedazo de carne siempre es el mejor, así que anda tranquila. Y yo decía, no puedo, es muy rico. Sí, no, realmente estuvo muy rico. Esos salchichas, quesito con pancito de ellos. Y sí, ahí yo pensaba, estaba segura que voy a aumentar bastante kilos durante un mes en Argentina. Pero para la próxima ya estamos preparados. Sí, ahora tenemos la bici Yesoul G1M Plus, sponsor de este video. Así que cuando volvamos de Argentina no nos preocupamos por los kilitos de más. Llegamos y nos ponemos a pedalear. Sí, me gusta mucho esa bici porque la puedo conectar con la app de Pelotón. Pelotón es una app donde tenés clases de fitness como yoga, correr y obvio ciclismo. Y lo mejor de la bici Yesoul es que no precisás la bici Pelotón para disfrutar de sus clases. La bici de Yesoul es mucho más accesible. Y es re fácil de usarla. Seleccionás en la aplicación la clase que querés, conectás tu celular a la bicicleta y ya está, puedes empezar a entrenar. Es tener un gimnasio en tu casa. Sí, además tiene un diseño super pro con un sonido inmersivo. Y todo esto por un precio súper accesible. Me encanta. Acá puedes mirar fútbol o nuestros videos. Haciendo el asadito el tipo, ya justo. Hermoso. Cocinando. Me encanta.
Le dejamos el link en descripción para que puedan probar esta app gratis. Punto número 4. Es campo argentino. Extraño un montón, sorprendentemente, porque a mí me encantó. Yo en Ucrania también teníamos bastante campos, pero más ucraniano, ¿viste? Y no, en Argentina es otra onda, no sé, de campo. Me encantó muchísimo esos lugares, ¿viste? Como hermosos, re grandes, cuando amanecer está tipo desde el campo o atardecer también lo puedes ver. Recuerdo cómo pasamos unos noches, unos atardeceres con tu familia, en el campo, estuvo buenísimo. Sí, hasta hiciste chorizo, ¿te acordás? Sí. Anduviste a caballo, otra vez, todo eso se lo dejamos en el video de acá arriba, cuando nos fuimos a todo el campo ahí, le mostramos a Ani un poco todo lo que era Una locura. El campo de Santa Fe. Sí, yo estaba re chocha cuando me subí al caballo en mi cumpleaños, yo quería un montón y había un caballo o vaca era. Caballo. Caballo era, sí. Yo quería vaca, pero no me dejaron. Dijeron, por favor, caballo. Por vaca no, por ahora no. Y bueno, y estuvo re divertido, me encantó muchísimo. Así que sí, vacas mirá. También extraño mucho. ¿Extrañas vacas? Sí. Pero antes dijiste asado y ahora decís que extrañas las vacas. No, mini vacas. Las mini vacas. Mini vacas que vimos de terneritos. Que vimos en campos, muy dulces, muy ricos. Muy ricos. No, y porque en Colombia se dice ricos, por eso tengo una colombiana. Muy ricos. Ay. Bueno, sí, o sea, metiste dos juntos, asado mal. Y vaca. No sé, para mí era en un punto. Ay, Dios, qué mal. Vamos a ver qué sigue, vamos a ver el punto que sigue. Número 5 es matecito. Compartir matecito entre los amigos, entre la familia. Esto extraño un montón. Me encantaba muchísimo cuando estábamos levantando tipo a las 6, 7 de la mañana, todos los días. Íbamos con tu familia a tomar unos matecitos, charlar en solcito, disfrutando el día, así arrancando, ¿viste? Una meditación era, ¿no? Y sí, acá también tomamos matecito igual, pero siempre somos nosotros dos, mano a mano, que estaba buenísimo, pero ahí estaba mejor todavía porque eran nosotros y mi familia y sí, amigos. Y alfajores y todo, era como más completa la experiencia. Sí, ya ahí era otro ambiente. Y esto me encanta muchísimo, compartir mate o también Fernet, por ejemplo, unos, no sé, vinitos que se comparten más, cerveza, qué sé yo. Algo que nunca vi en mi vida, que tipo compartir una bebida en un grupo. En Ucrania, en Rusia, no sé, en Polonia, en Alemania, la gente, viste, como dice, no es higiénico, no voy a tomar algo de otra persona. Encima, o más que nada, si alguien no lo conoce, viste. Y en Argentina, no. Si vieron un chabón, no sé, de Santa Fe, como otro chabón de Santa Fe, bueno, vamos a tomar mate juntos, che, qué onda. No, es hermoso, así como que se puede hacer amigos, era fácil y mate, viste, así como comparte. Como sí, pero o sea, conecta a la gente. Lo que extrañas es esa sensación como de comunidad, o que esa sensación de... Exacto, de mate como te conecta con otra gente, mate o también fernet o cerveza, que estás tipo en un grupito y hablas con ellos, es como una, viste, razón, viste. Una excusa, eso estuvo buenísimo y rico. Punto número 6 es idioma. A mí me encantaba muchísimo y me encanta español, pero no de cualquier país, de Argentina, porque tienen un acento súper especial, súper lindo, ese con yo me llamo, eso me gustó un montón. Y bueno, y encima de Santa Fe, que comen últimos eses, no sé por qué me gustó tanto y ahora me di cuenta que tampoco lo uso y no, me encanta. Yo si escucho otros acentos como con, no sé, con los tucumanos, por ejemplo, no... Santa Fe acá en Corazón. ¡Vamos! Genial. Y además hablaste con todos. Yo me acuerdo que hablaste con mi familia, con mis tíos, con mi abuela, con mis amigos. Le diste... Porque vos no sos tímida. Vos te gusta hablar. Tímida si no hablo del idioma. Yo recuerdo 1 año, 2 años antes de nuestro viaje a Argentina, yo tenía un montón de miedo de hablar con la gente. Pensaba, ¿cómo voy a comunicarme con ellos? ¿Pero cómo? Y no, bueno, o sea, durante 1 año aprendí bastante rápido español y ya en Argentina me defendí bastante bien. Sí, bastante bien. Y sí, no, me encantaba un montón charlar con la gente porque todos son muy buena onda, todos piola,
Yo no me sentí como vista extranjera o persona, no sé, de otro mundo, que no soy de Argentina. Todos me aceptaron en su comunidad, en sus grupitos, y estuvo re lindo, ¿no? Punto número 7. Acá yo diría que me encanta mucho que los argentinos llevan, viste, todo re tranquilo, tipo ese chill, tipo que si tienen, no sé, una juntada a las 6 de la tarde, se van un poquito más tarde, tipo 8, 9. No, o sea, sí me gusta como de un lado que tipo son así, viste, más tranquilos, tipo relajados, un poquito impuntuales. Eso me gusta mucho porque en otros países, más que nada en Europa, acá ya hay tantas reglas, no sé, si encima con los amigos, si hiciste un acuerdo, una reunión, tienes que venir tipo en el tiempo, porque si no todos van a enojarse, o los vecinos, amigos, qué sé yo. Y en Argentina era tan tranquilo, no sé, tipo, alguien nos invitó para 6, 7, 8 de la tarde y venimos, no sé, una hora más tarde o 30 minutos más tarde. Buenísimo. Vas cuando podés, Sí. mientras que llegues. Esto me gusta, creo que también porque en Ucrania era algo parecido. Nuestras culturas son bastante diferentes, pero algo sí tenemos ahí por a veces algo parecido como este punto, que sí, en Ucrania lo mismo, si no sé, hicimos acuerdo juntarnos con una familia a una hora, venimos como 30 minutos más tarde, no pasa nada, ¿viste? Sí, tenemos más cosas en común con Ucrania de las que yo pensaba. Yo también. Es muy raro para mí, pero nunca puedo imaginar que hay un país tan parecido a mi país, pero en otro punto del mundo. Punto número 8 es humor argentino. No puedes imaginar cómo yo extraño el humor de Argentina. Me encantan muchísimo los chistes de Argentina, como que haces con los amigos, que se hacen con tu familia, gente dándome en la calle, todo. Y como es hermoso, que sí caminas en la calle y siempre escuchas unos chistes, que la gente se ríe, que no sé, que son felices, esos chistes como te ponen humor siempre mejor. Y también me daba risa cuando hacías chistes con mis tíos y eso, que yo tenía miedo a ver si ibas a entender los chistes de mis tíos, chistes de doble sentido, sí. de Marcelo. A enganchar y conocer. Bien. Y otros chistes así, que yo dije, uy, no lo va a entender o se va a asustar, y no, se la bancó muy bien. Sí, no me costó al principio igual, no voy a tapar eso, pero sí, no me encantó el final porque ya cada día, cada vez pude entender ahí más y más y más, hasta que yo estaba haciendo chistes sin problema. Punto número 9, acá yo diría que me gusta mucho y extraño un montón de cómo en los pueblos la gente se comunica el uno con otro, se saludan en la calle, dicen, hola, ¿cómo estás? Y otro chico de otro lado de la calle, che, vos, ¿qué onda? ¿Todo bien? Y eso estuvo re lindo. Me encantó muchísimo porque en un pueblo de mi vida vi algo así, que es... siempre era raro para mí, ¿viste? Saludar a alguien en la calle. En mi pueblo yo nunca lo diría. Y cuando fui a pueblos de ese, ahí... No sé, yo pensaba que todos me conocen, pero no, o sea, la gente simplemente son así, tipo, saludan a toda gente que ve y es re lindo. Pero además nos conocemos ahí entre todos y capaz no te conocían directamente, pero un ucraniano en un pueblo no pasa tan desapercibido. Pero sí, eso es lo lindo de vivir en un pueblo, nos conocemos entre todos y es como que todos somos uno, está bueno eso. Todos son también bastante, extrovertidos, quieren hablar, viste, que como no tienen miedo. Me acuerdo cuando fuimos a la heladería, fuimos una vez a una heladería y cuando volvíamos, justo me crucé con un amigo, paramos un ratito a charlar. Seguimos caminando, me crucé con una amiga, paramos un ratito a charlar. Seguimos caminando, me crucé con otro amigo y Ania me dice, no, bueno, el último con el que frenamos, pues si no, no llegamos más a casa. Nunca, no, era como, ¿cómo lo hacen? O sea, todos los chicos que vio ese, todos conocía. Y con todos hay que hablar, hay que saludar, ¿viste? Preguntar qué onda tu hija, hijo, Pedrito, Carlito y así. No, estuvo raro en el momento porque nunca vi esto en mi vida, no pude entender cómo es. Y después extrañaba un montón porque sí, es algo especial en los pueblos. Y la cosa que más extraño de todos en Argentina es la gente. La gente, los argentinos
son un amor, son muy piolas, todos a quien conocí en Argentina, acá también argentinos en todos lados igual están, son muy abiertos, muy buenos, siempre ayudan. Si yo hablo, no sé, no tan bien, dije un error o no sé, me falta una palabra, siempre me ayudan, intentan interpretar, intentan ayudar y no, me encanta muchísimo su positividad, que son, viste, no sé, que como ven cosas buenas, que tienen un montón de energía, que están bastante con un montón de alegría, esto. Sí, 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 eso es algo también que yo extraño mucho de Argentina, que es algo que nos caracteriza, esa positividad, esa buena onda, esa buena energía, que por ahí cuando estás en Argentina capaz no te das tanta cuenta o no lo valorás tanto, pero cuando salís de Argentina decís, no en Sí. todos lados es así, y nada, es algo que está buenísimo, así que nada, valoralo si estás ahí. Valorar, sí, porque acá nosotros cuando viajamos siempre buscamos unos argentinos, ¿viste? Para hacer nuestro viaje encima más divertido, mejor, que tenemos a alguien con quien podemos también charlar. Es siempre hermoso compartir mates. Pero bueno, esperamos que te haya gustado ese video, esas cosas, porque extraño Argentina. A ver cuándo volvemos. A ver cuándo volvemos. Escribinos en los comentarios qué es lo que más te sorprendió de mis cosas que extraño, porque seguro hay algo. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, que eso nos ayuda un montón a seguir creando este tipo de contenido. Y bueno, gracias por estar acá. Ojalá nos veamos pronto con todos ustedes en Argentina. Ya veremos cuándo. Nos vemos en el próximo video. Chao, ¡Chao!